Bien, entonces vamos a iniciar esta clase con un ejercicio así para manera de calentar todo lo que hemos avanzado el día de ayer, ¿ok? Con los que están entonces, a ver, vamos a resolver este ejercicio que está en el libro del Boyle-Stat, el 13, del capítulo de análisis en corriente alterna de BJT, ¿ok? Me estoy olvidando grabar la clase, deme un segundo. Un momento. A ver. Ahora sí. Bien, entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Ahora sí está grabándose. Ok, entonces, dice, determine el voltaje VCC para la red de la figura 5.154 si la ganancia de voltaje es menos 160 y R sub 0 es 100 kiloohmios, ¿sí? Eso es lo que dice el problema 13. Ahí está la figura, ¿no? Entonces, la diferencia tal vez entre los otros ejercicios es que este ejercicio no empieza, digamos, del principio a fin, ¿no? Sino este ejercicio más bien ya nos da la ganancia de voltaje y la resistencia R sub 0 y nos pide que hallemos, de hecho, el voltaje en DC este de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a aplicar los mismos procedimientos que habíamos hecho para resolver los ejercicios de la clase anterior, pero ahora yendo de atrás hacia adelante, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que hacíamos, ¿no? Primero hacíamos el análisis en DC, el análisis en AC, ¿no? Ahora vamos a hacer primero seguramente el análisis en AC y vamos a tener, o vamos a sacar una ecuación para resolver. Entonces, veamos. Entonces, haciendo una especie de análisis en AC, obviamente tenemos una ganancia de voltaje eh, y esta ganancia de voltaje va a depender de ciertas resistencias, ¿no? Según el circuito, vemos que es un circuito por divisor de tensión y además que tiene un capacitor de desacoplamiento, ¿sí? Este de aquí. Entonces vamos a buscar las ecuaciones para ese tipo de circuito, que lo deben tener en su formulario, ¿sí? Pues aquí está, polarización por divisor de voltaje con capacitor de acoplamiento. Esta es la ecuación de amplificación de voltaje, perdón, ganancia de voltaje. Y también, bueno, aquí tenemos las ecuaciones para impedancia de entrada y de salida. Entonces lo voy a copiar esto aquí. Listo. Entonces con estas ecuaciones yo debería apoyar. Entonces, solamente nos dan la ganancia de voltaje. Entonces esto no creo, no ha de ser necesario. Listo. Entonces, para resolver esto, vemos que aquí R sub 0 es 100 kiloohmios. Vemos que RC, ¿sí? Recuerden que esta es la resistencia del colector, es 3.3 y creo que es 100 kiloohmios, según esta condición, ¿no? Para la aproximación. 100 kiloohmios es mucho mayor que 10 por 3.3 kiloohmios, que serían 33. Entonces, para este tipo de ejercicios y además implícitamente igual el ejercicio, el gráfico, diré, nos dice que asumamos que R sub 0 sea infinito. Entonces podemos usar esta aproximación, ¿sí? Justificando igual, pero de todas formas, R sub 0 mayor o igual a 10 veces RC, la resistencia del colector. Entonces, R sub 0 es 100 kiloohmios. Eso será mayor o igual a 10 veces 10 veces la resistencia del colector, pues obviamente sí, esto me va a dar 33K y por lo tanto, como se cumple, voy a usar la aproximación.
Entonces, esto de acá, por dato del ejercicio, debe darnos menos 160. ¿Sí? Como tenemos ya el valor de la resistencia del colector, nos tenemos aquí una ecuación. Menos con menos se puede ir, eso es simplemente matemáticas. Resistencia del colector 3.3K dividido entre RE. Entonces, de acá nosotros podemos despejar la resistencia RE. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser? Pues simplemente dividir 3.3 entre 160. A ver, pueden hacer eso en la calculadora. Yo tengo aquí una calculadora digital, así que voy a hacerlo aquí igual. A ver. Está. Entonces es 3.3 por 10 a la 3 dividido entre 160. Eso me da una resistencia de 20.63 ohmios. ¿Sí? 20.63 ohmios. Bien, no es el resultado que queremos, pero ¿para qué nos va a servir hallar esta resistencia E? Pues habíamos visto también en la anterior clase que podemos calcular la corriente en el emisor a partir de la resistencia RE. ¿Sí? Esto. Entonces, gracias a eso vamos a tener una información de la polarización en el análisis en DC. ¿Sí? Entonces aquí lo que deberíamos despejar ahora es la corriente del emisor, que va a ser simplemente 26 milivoltios dividido entre la resistencia R. ¿Sí? Entonces, si ustedes reemplazan ahí esos valores, van a obtener un valor de corriente en el emisor. Entonces, vamos a poner 26 milivoltios, 26 milis, dividido entre 20.63 ohmios. Eso da una corriente de 1.26 miliamperes. 1.26 miliamperes. Bien, entonces esta corriente ya es parte del análisis en DC. Entonces aquí voy a poner análisis en DC. Entonces, como ya tenemos el análisis en DC, ya tenemos la corriente que pasa por esta resistencia, podemos calcular la corriente de base, pero también podemos calcular la fuente que que vamos a necesitar para que la corriente nominal del emisor sea justamente esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos la corriente del emisor, recordemos de los ejercicios anteriores, primero hallamos la corriente de base y con el valor de beta, que justamente acá nos dan, hallamos la corriente del emisor. Ahora lo vamos a hacer al revés. Entonces, me voy a guiar de uno de los ejercicios. Acá está, justamente es esto lo que les decía. De hecho, esto también lo voy a copiar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer al final. ¿Ok? Entonces, ahora, esta es la fórmula en cuestión, la corriente del emisor con la corriente de base. Pero ahora lo que queremos hallar es la corriente de base, ya no la corriente de emisor, entonces solamente es despejar. Entonces aquí va a ser la corriente del emisor dividido entre beta más 1. ¿Sí? Entonces esto igualmente lo reemplaza en la calculadora. Esto debería reemplazar con 1.26 miliamperes, ¿sí? 1.26 milis, dividido entre 101. ¿Sí? Eso me da un resultado de, a ver, 12.47 microamperios. ¿Sí? 12.48 para redondear. Microamperios. Okay. Bien, ahí está. Entonces, una vez sabiendo ahora sí la corriente de base, ¿qué es lo que decíamos al principio para hacer el análisis en DC? Decíamos que podríamos convertir todo este sector en un equivalente de Thevenin, ¿no?
donde el voltaje Thevenin es igual a el voltaje VCC, y haciendo el divisor de voltaje entre estas dos resistencias. Y la resistencia Thevenin, el paralelo de estas dos resistencias. Entonces eso es lo que teníamos, ¿no? Recordando, el voltaje Thevenin allí es igual a la fuente VCC multiplicado por ese divisor de voltaje que es 5.6 kiloohmios, y abajo 5.6 kiloohmios más 82 kiloohmios, ¿sí? Entonces este es el voltaje Thevenin. Y la resistencia Thevenin simplemente era el paralelo, ¿sí? Entonces, para calcular el paralelo, lo que usualmente yo suelo hacer es poner todo sobre 1 y colocar a la menos 1. 1 sobre 82K, todo esto a la menos 1. Bien, entonces voy a hacer esos, no podría hacer esto, ¿no? Pero sí puedo calcular la resistencia de Thevenin. Entonces voy a hacer ese cálculo. Vamos a tener 1 sobre 5.6 por 10 a la 3 más 1 sobre 82 por 10 a la 3. Todo esto elevado a la menos 1. Esto me da una resistencia equivalente de 5.24 kiloohmios. Entonces esta es la resistencia de Thevenin. Una vez hallando ese equivalente, lo que decíamos es, nos armamos una malla aquí, voltaje de Thevenin, caída en la resistencia de Thevenin, los 0.7 voltios y la caída en la resistencia de 1 kiloohmio, ¿no? Entonces, esa malla es justamente el voltaje Thevenin, ¿sí? Menos el voltaje Thevenin, en cuestión de hacer la malla, ¿no? La corriente de base por la resistencia Thevenin, más 0.7 y más 1 kiloohmio, que es la resistencia del emisor, por la corriente en el emisor. Todo esto lo igualamos a 0 al culminar la malla, ¿sí? No obstante, esto es la malla como tal. Despejado es lo mismo esto, ¿sí? Es la misma la ecuación que tendrían en su formulario, esto de aquí. O sea, podríamos despejar, también usar esto y de ahí despejar BCC, que es lo que nos interesa también, ¿sí? Yo creo que mejor voy a hacer así para no complicarles lo de la malla. Al final de cuentas, lo que tenemos ahí es eso, ¿no? Solamente que aquí cambia, que aquí tendríamos voltaje Thevenin y esta R sería R de Thevenin, nada más, ¿sí? Entonces de aquí podemos despejar, en este caso podemos despejar voltaje Thevenin, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería o cómo podría yo calcular voltaje de Thevenin? Voltaje Thevenin. Voy a despejar, nos va a quedar 0.7 más la corriente de base, todo eso multiplicado por la resistencia Thevenin, más beta más 1, por la resistencia del emisor. Pues ahora solamente me queda reemplazar, y reemplazar todos los valores. Entonces aquí, corriente de base, 12.48 micros. Resistencia Thevenin, 5.24 kiloohmios. Beta más 1 es 101. Y la resistencia al emisor, que es igual a 1 kiloohm. Que es justamente la malla que estaba haciendo, pero ya está despejado, ¿no? Lo que queremos. Entonces esto nuevamente en la calculadora. 0.7 más 12.48 micros por 5.24 por 10 a la 3 más 101 por 1K.
Entonces eso me da un voltaje Thevenin de 2.03. 2.03 voltios. ¿Ok? Los 2.03 voltios es el voltaje Thevenin. Entonces, ahora, recordemos que lo que nos pide es VCC. Entonces, y con lo último que vamos a hacer, despejar de aquí VCC, ¿no? Pues VCC va a ser igual a ¿qué? Voltaje Thevenin. Esto es multiplicado por esta suma, ¿no? Acá esto lo voy a hacer directamente. Esto es, va a ser 87,6 K dividido entre 5.6 K. Ambas K se pueden retirar y queda eso, ¿sí? Ahora, reemplazando esos valores, 2.03 multiplicado por 87,6 entre 5.6. Y es de ahí donde obtenemos la respuesta, ¿no? Del voltaje de la fuente. Entonces, eso en la calculadora. 2.03 por 87.6 dividido entre 5.6. Eso da un voltaje de 31.8 voltios. ¿Sí? 31.8 voltios. Y esa sería la respuesta. ¿Se entiende, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. A ver, alguien me preguntó igual hace como 10 minutos. Sí, estoy grabando la clase. Y, por cierto, la anterior clase también la tengo grabada, pero quería recortar unas partes para que no se lo vean completo, porque en total creo que hemos pasado como 40 minutos o una hora casi, pero con las interrupciones que he tenido el día de ayer, he estado un poco lento y no lo he podido compartir, pero se los voy a compartir hoy, la clase de hoy y la de ayer, ¿sí? Y los documentos también, que no se los he pasado. Eso es, ¿ya? Ok, entonces este ejercicio, a diferencia de los de ayer, por ejemplo, es simplemente ir de adelante hacia atrás, ¿sí? De adelante hacia atrás. Entonces es la misma expectativa. ¿Qué requisito deben tener ustedes? Su formulario de la equivalencia de la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada-salida y además esta otra ecuación importante en análisis en DC. Y bueno, saber cómo polarizar, ¿no? Los transistores. Nada más, eso es todo. Luego lo demás se resuelve despejando, resolviendo una ecuación, ley de Ohm y Kirchhoff, y ya está. ¿Bien? Ok, entonces ese es el ejercicio. Ahora, la clase de ayer, por cuestión de tiempo, no he podido terminar esta parte del tema referido a el efecto de la resistencia interna y la resistencia de carga, ¿sí? Que es justamente esta parte. Ahí está. ¿Sí? RS, bueno, en algunos textos está como RS, la resistencia interna, y RL, ¿sí? A ver, voy a buscar una ilustración para que tengan en cuenta a qué se refieren esas resistencias. No, no encuentro, acá está.
Aquí está. Bien, entonces, hasta el momento, lo que hemos estado haciendo es este análisis, ¿sí? Este análisis de la figura. Por ejemplo, si nos vamos a esta imagen anterior, vemos aquí tenemos el BI y el B sub 0, que es prácticamente la voltaje entrada y salida. Entonces, cualquier tipo de transistor diseñado para amplificación, el circuito equivalente de cada transistor al final, digamos, si ustedes lo simplifican como todo como tal, es este de aquí, ¿sí? De todos los ejercicios que hemos hecho hasta el momento, es eso. Entonces aquí está B sub I, aquí R sub I es prácticamente la impedancia de entrada que encontramos, acá B sub 0, el voltaje de salida, y R sub 0 que es prácticamente igual a la impedancia de salida. ¿Y qué es esto? Esto que está aquí, AVNL. ¿Qué significa? Significa que es la ganancia de voltaje que encontramos aquí, pero ahora vamos a ver una cuestión importante, esto que dice NL, ¿sí? Esa NL significa no load en inglés, ¿sí? O la letra L de RL significa load en inglés, es carga, ¿sí? Entonces significa que esa es la ganancia de voltaje sin carga, ¿sí? Cuando vean NL, significa que es la ganancia de voltaje sin carga. Y cuando vean solamente una L, significa con carga, obviamente, ¿sí? Entonces, ese es el circuito que estábamos viendo. No, ahora, en la realidad, al momento de nosotros hacer o diseñar estos circuitos amplificadores, existen, por ejemplo, la fuente. La fuente que vamos a colocar, por ejemplo, puede ser un generador de señales senoidal. Y un generador de señales, como cualquier fuente cualquiera, tiene siempre una resistencia interna. ¿Sí? Tiene una resistencia interna que está en serie con, digamos, el valor de la fuente. ¿Sí? Esa es la resistencia interna. Y además, cuando nosotros aplicamos un voltaje, pues le aplicamos a algo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos el enchufe cargado, perdón, el cargador de los celulares enchufado a la toma de 220 voltios, para que en verdad funcione, para que en verdad se cierre el circuito, se necesita una carga, ¿no? Se necesita una carga, en este caso nuestros celulares. O sea, y hay una carga que se le denomina RL. Y además, la fuente como tal llega a tener una resistencia interna que le podemos llamar RS, ¿sí? Esos dos parámetros es lo que vamos a añadir. Ahora, la pregunta aquí es, ¿en qué variaría el hecho de considerar y no considerar estos parámetros? ¿Sí? Entonces, esta simplificación ayuda mucho porque aquí vemos que eh, acá no hay necesidad de volver a hacer todos los cálculos, ahora incluyendo la resistencia RL o incluyendo la resistencia interna. O sea, con todo lo que llevamos llevado es suficiente para calcular la ganancia de voltaje, incluyendo la resistencia RL o incluyendo RS, solamente hay que hacer unos simples pasos, ¿sí? Es eso. Entonces, ahora lo que vamos a, digamos, a sustituir en este circuito es la siguiente ilustración. A ver. Bueno, está un poco borroso en el texto, pero sirve. Es justamente eso de ahí.
Entonces ahí está esta parte del sector de entrada, donde se tiene la fuente y su resistencia interna. Y además se tiene la carga que va a estar ahí, ¿sí? Eso es. Entonces, ¿en qué modifica eso de añadir la resistencia de carga y la resistencia interna? Pues eso sí afecta a la ganancia de voltaje. Cuando el circuito no tiene carga, es decir, por ejemplo, podríamos suponer que RL, si estuviera abierto, pues RL seguramente va a tender a infinito, ¿sí? Es un circuito abierto. Entonces, cuando el circuito no tiene carga, tiene una ganancia de voltaje que lo calculamos de esta forma, de las formas que ya hemos aprendido. Entonces, como todos los circuitos que hemos calculado anteriormente eran sin carga, entonces esta AB, esta ganancia de voltaje, le vamos a llamar a partir de ahora la ganancia de voltaje, pero sin carga, ¿sí? Y estas resistencias que vemos aquí son las resistencias equivalentes, prácticamente las impedancias equivalentes, ¿sí? Entonces, esta RI no es más que la ZI que encontramos con las fórmulas anteriores, ¿no? Y esa RO es la ZO que encontramos con las fórmulas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar aquí? Lo que va a diferenciar es que ahora vamos a tener una nueva ganancia de voltaje, pero ahora con carga, que ya no diga NL, sino que diga L. ¿En qué va a diferenciar esto? ¿Qué de diferencia tiene ABL con ABNL? Es que ABL es la ganancia que va a ser entre B sub 0 y B sub I, pero ABL es la ganancia que va a tener entre B sub 0 y B sub I, incluyendo esa resistencia RL. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta resistencia es como si estuviéramos haciendo una especie de serie. Entonces, hay un divisor de voltaje entre Z0 o entre R sub 0 y RL. Entonces, esa resistencia RL hace que ABL sea menor que ABNL, ¿sí? Esto no lo he colocado ahí, pero es de esa forma. Entonces, ¿cómo calculamos ahora la ganancia de voltaje con carga? De esta forma, ¿sí? Entonces, solamente una vez hallado la ganancia de voltaje sin carga, le multiplicamos por esto de aquí. Que esto, como se dan cuenta, es simplemente una especie de divisor de tensión, ¿no? Estamos hallando la tensión en RL de este divisor de tensión. Es nada más eso, ¿sí? Entonces, RL sobre RL más R sub 0. Y ya, ¿sí? Y en el caso que también quisiéramos añadir este otro sector a un circuito, es decir, quisiéramos añadir la parte de que la fuente también tenga una resistencia interna, entonces se le conoce a eso como una, eh, una ganancia de voltaje ABS, ¿sí? Entonces, ABS. Cuando ustedes vean ABS, significa que la ganancia es incluyendo RL y además incluyendo la resistencia interna. Entonces, ¿qué es lo que incluye además de RL, la resistencia interna? Que es lo mismo. Igual, aquí hay una resistencia en serie con esto. Queremos hallar seguramente el paralelo, digo, perdón, el divisor de tensión para esta resistencia, entonces aplica lo mismo. RI, recuerden que es ZI, hallado previamente con ecuaciones, aquí también tienen RI, y lo suman a RS interno, ¿sí? Usualmente RS interno ha de ser bastante pequeño, tal vez incluso a veces lo podemos obviar, pero a veces en el ejercicio nos dan para calcular, entonces no podemos obviar, habría que calcularlo como tal, ¿sí? Y bueno, aquí les he dejado también cómo sería la ganancia de corriente en cuestión luego de haber calculado la ganancia de voltaje con carga, ¿sí? Es de esa forma. Y esto es la ganancia de corriente en el caso que también tuviera RS, que de hecho resistencia interna o no, no varía, ¿sí? Pero a ver, de estas cuatro ecuaciones, las más importantes son estas dos, que deben estar seguramente bien explícitas en su formulario. Bien.
Entonces, una vez hecho esto, eso es nada más. Todo el análisis que hemos hecho lo vamos a volver a repetir y si nos piden calcular ahora la ganancia de voltaje, pero con carga, solamente habría que hacer ese cálculo extra y si nos piden calcular con la resistencia interna, este cálculo extra más. No hay más, eso es todo. ¿Sí? Entonces voy a buscar un ejercicio y vamos a resolver. Terminando entonces eso, vamos a pasar a los JFET. Una breve introducción de la polarización en DC vamos a hacer. Y ahí vamos a terminar. Y ahí terminaría por hoy. A ver, este podemos hacer. Haremos este. Ya, haremos este mejor. El otro es un poco más sencillo. Vamos a hacer uno que sea más o menos complejo. Pero ustedes ya, si han practicado, ya se lo deberían saber. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber, chicos. No se van a quedar así. ¿Ok? Pueden levantar la mano, lo que ustedes quieran. No hay ningún problema. Ok. Entonces, este es el ejercicio. Y nos piden hallar ABNL, ZI y ZO. I y ZO. Hallar. ¿Qué más? Calcular ABL. ABL. Y ABL. Bueno, la cuestión es que este ejercicio no tiene una... Sí, no tiene. Pero ya, no hay problema. Listo. Ok. Entonces, nos piden hallar todos esos parámetros de amplificación. Primero, análisis en DC. ¿Sí? Análisis en DC. Entonces, primero que nada, recordemos que en análisis en DC, este capacitor se abre, ¿no? Por lo tanto, esta resistencia interna no tiene nada, perdón, esta resistencia RL, nada tiene que ver con el análisis en DC. Lo propio aquí, imagínense que si aquí hubiera una resistencia y la fuente, ¿sí? Una fuente o que tuviera una resistencia interna, este capacitor se abre y tampoco tiene nada que ver. Entonces solamente es el análisis en DC de siempre, ¿sí? Hallamos voltaje Thevenin. Esto ya no lo voy a repetir, lo voy a hacer directamente. Eso ya deberían, mientras van practicando, ya deberían mejorar su tiempo en resolver. Esto es 16 por
16K dividido entre 16K más 68K, ¿sí? Voy a hacer esa parte más rápido, asumiendo de que van entendiendo más rápido. A ver, voltaje Thevenin, 3.05 voltios. Resistencia Thevenin, ya. Ya, la resistencia Thevenin ya es obvio que es en paralelo. Va a ser 1 sobre 68 más 1 sobre 16. Eso da 12.952 kilo ohmios. Listo. Una vez teniendo eso, ya puedo calcular la corriente de base, ¿no? Corriente de base, voltaje Thevenin. Bueno, lo voy a copiar para evitar perder tiempo. ¿Sí? Entonces, voltaje Thevenin va a ser 3.05 menos 0.7, resistencia Thevenin 12.952 kilo ohmios. Beta nos da de 100, 101, multiplicado por la resistencia del emisor, que es 0.75K. Bien, está en la calculadora. ¿Ya? Entonces eso me da una corriente de 26.49 microamperios. 26.49 microamperios. De aquí puedo hallar la corriente de emisor. Voy a copiar todo de una vez. No copiar corriente de emisor. Esto. Entonces solamente sería reemplazar. Sería 26.49 micros por 101. Listo. El resultado por 101. Eso me da 2.68 miliamperes. 2.68 miliamperes. Ya tenemos corriente de emisor. Podemos calcular RE, ¿no? Entonces 26 milis dividido entre 2.68 milis también, ¿no? Entonces eso va a dar 9.7 ohmios. 9.7 ohmios. ¿Listo? Ahora, una vez teniendo eso, pues ahora identifico, ¿no? ¿Qué caso es? Divisor de tensión o divisor de polarización por divisor de tensión, pero con capacitor de desacoplamiento. Entonces, nos sirve esta ecuación. Como no nos dan R sub 0, vean que no nos han dado un valor de R sub 0 para calcular, entonces lo vamos a descartar, vamos a asumir que es infinito y vamos a tomar directamente la aproximación. Esto de aquí, ¿sí? Nada más. Entonces aquí tenemos que reemplazar con RC, que va a ser 2.2K, 2.2K dividido entre 9.7. ¿Sí? Esa ganancia es justamente la ganancia sin carga, porque todo ese análisis que acabamos de hacer es como si omitiéramos, es como si no viéramos que hubiera carga. Entonces, esa ganancia de voltaje que vamos a hallar es como si no hubiera carga. Entonces, 2.2 por 10 a la 3 dividido entre 9.7. Eso da menos 226.8.
Bien. Esa es la ganancia de voltaje sin carga. ¿Cómo hallamos ZI y ZO? Pues de la misma forma, ¿no? Tenemos ecuaciones. Entonces, voy a irme de acá. Sería este, ¿no? Ahí. Entonces, esas dos ecuaciones. Ahora, aquí nos dan R', ¿no? R' simplemente la resistencia en paralelo de estas dos, que justamente está aquí, ¿sí? Entonces, directamente podemos poner eso en paralelo. Ay, aquí no puedo. Ya. Bueno, eso en paralelo con beta veces R100 por RE, que va a ser a 9.7, ¿no? Listo. Entonces eso en la calculadora igual. Va a ser 1 sobre 12.952 por 10 a la 3, 1 sobre 100 por 9.7, esto elevado a la menos 1. Entonces la impedancia de entrada resultante que a mí me ha salido es 902.42. Ese sería un resultado. Y lo mismo aquí, ¿no? Lo mismo. Como RC habíamos asumido que es infinito, entonces podemos dejarlo directamente como RC. Sí, eso es cierto. Entonces Z sub 0 va a ser simplemente RC, que es 2.2 kilómetros. Ya está. Bien, entonces son los resultados. Hasta ahí es todo lo que hemos llevado. No hay nada de diferente. ¿Sí? Ahora lo único que hay que hacer es calcular ABL, es la ganancia de voltaje, pero ahora considerando la carga. Entonces, con carga, vamos a poner aquí, con carga. Entonces vamos a tener ABL, que es justamente, vamos a calcularlo con la ecuación que tenemos aquí. Esto aquí. Bien. Entonces ya habíamos previamente calculado cuánto es ABNL, que es menos 226,8, y eso lo vamos a multiplicar por RL, que es 5.6K, y dividirlo entre 5.6K más R sub 0, que es justamente 2.2K. Ya está, y eso es todo. Entonces, voy a hacer cálculo de eso, 226.8 por 5.6 dividido entre 5.6 más 2.2. Bien. Eso me da igual a menos 162.83 de ganancia. Entonces, como se dan cuenta, esto quiero que lo vean un poco. La ganancia sin carga es mayor, obviamente en módulo, en magnitud, a la ganancia con carga. Y eso se debe porque cuando uno coloca una carga, la ganancia de voltaje se hace menor. Es decir, es como que le estuviéramos reduciendo, ¿sí? Le estuviéramos reduciendo. Obviamente, si colocamos una RL mucho menor todavía, pues esto va a seguir reduciendo. Eso es. Hasta ahí, chicos. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Hay alguna duda? ¿Una consulta? Ok. Bueno, me alegra para los que están aquí. Espero que estén entendiendo y espero que también les esté sirviendo. Ok. Entonces, para terminar esta parte, creo que ya vamos a llegar a la hora de la clase. Entonces, vamos a ver los
transistores JFET, ¿sí? Que de todas formas lo van a ver igual, me imagino, el lunes con el ingeniero, pero ya les he de adelantar un poco sobre este tema. A ver, sí, unos 10 minutos tal vez, o 15 para teoría y hacer un ejercicio incluso que esté en la práctica, ¿sí? Eso más vamos a hacer y ahí vamos a terminar. Espérenme un ratito. Sacar mi cuaderno. Ayer también tenía que haber llamado lista, chicos. Sí, tal vez puede ser que alguno... A ver, tiene una mano levantada. Saúl Mejía, dime, ¿cuál es tu consulta? Tiene la consulta. La práctica es la que envió el link de la práctica 3 nomás, la que tenemos que resolver, ¿no ve? O la práctica 2 más. La 2 también. La 2 porque en la 2 están entra del tema. La 2 y la Ok. 3. Sí, La 2 y la 3 la tenemos que entregar a usted, Auxi. sí, así es. Ah, ok, Lo excelente. pueden entregármelo en clases, tal vez. Claro. Y sí, Es pueden que, entregármelo en clases a ver, la otra forma sería antes del examen, ¿no? Eso es la otra forma. ¿Les ha es dicho que la práctica 2 que era para el primer parcial, el ingeniero? sí, el ingeniero nos envió diciendo que Sí. eran ejercicios que debíamos practicar para el examen, pero no debíamos entregar, solo teníamos que entregar la práctica 1 para el primer parcial. Ah, ya. Y en el primer parcial, ¿hasta qué tema han Hasta dado el examen? BJT de ser BJT hemos entrado. al entrar muchos dieron las dos prácticas en uno, yo incluido. Sí, Mira, Ah, usted igual ya. le entregó esa práctica. ajá. Ah, ya. Bueno, en ese caso, yo tenía entendido de que el primer parcial era solamente diodos, rectificadores, onda completa, eso, solo hasta ahí. Pero si les ha incluido el BJT, entonces solamente va a ser la práctica 3. No sabía eso. Y yo Sí, pensaba que era con el análisis de Sebas. Entonces, mm, la práctica 3 y ejercicios más que les voy a enviar. De claro. hecho, creo que les he enviado en el grupo, ¿no? Unos ejercicios de análisis en DC. Ya, esos no los voy a considerar entonces, como me los dicen. Pero se los voy a enviar en formato una práctica extra y esa práctica también va a valer, ¿sí? Hoy yo creo que se los voy a enviar. Al fin y al cabo, las prácticas son para que practiquen, ¿no? Para que Sí, sepan más. Ya, esa nomás era mi duda entonces. ya listo. No, más bien gracias a ti porque no sabía sobre la práctica 2 que era para el primer parcial. Sí, eso nos indicó el ingeniero que era para practicar, pero no para entregar, porque Ok, iba a meter solamente un ejercicio de ese tipo. ya, muy bien. Transistor JFET, vamos a ver entonces. A ver. Bien, ese es el esquema de un transistor JFET, ¿sí? De lo que recuerdan del transistor BJT, ¿qué es lo que hacía un transistor BJT prácticamente? Era agarrar la corriente de base, si se acuerdan, la corriente de base, y se lo multiplicaba por beta, ¿verdad? Beta. Y esa multiplicación daba la corriente del colector, que era muy similar a la corriente del emisor. Lo que hacía un transistor, digamos, BJT es agarrar una corriente chiquitita y con esa pequeña corriente hacer pasar una corriente por el colector. Eso es, sí, prácticamente en resumen. Un JFET es lo mismo, pero ahora en vez de corriente es voltaje, sí. Entonces controlado por voltaje. A ver, entonces aquí tenemos el esquema. Este es una especie de transistor
JFET. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es irnos directamente a cómo polarizar, ¿no? Polarizar. Pues para eso voy a utilizar esta imagen. Bien. Entonces, un transistor JFET tiene acá, bueno, mejor voy a poner una imagen. Bueno, ahí está. Sobre la recta de carga, yo sé que los transistores tienen una recta de carga donde se manejan los tipos en los tipos de zonas en las que trabajan, ¿no? Zona activa, zona de ruptura, zona de corte. Vamos a dejarlo eso para posterior, o imagino que lo van a llevar tal vez un poco con más detalle con el ingeniero. No obstante, no es esa la parte más importante, sino de la polarización. Entonces, aquí está el transistor. Entonces, un transistor JFET tiene tres puntos. Esta que se llama la letra G, D y S. En inglés es gate, drain y source, ¿sí? En español, puerta, puerta, drenador y... hostia, me he olvidado cómo se decía. Source en español, pero bueno. ¿Fuente? Sí, probablemente, sí. Pero lo vamos a llamar con esas letras la corriente que circula por aquí, IG, ¿sí? Solamente IG. O corriente de compuerta o corriente de puerta. Y D, como está aquí en esa flechita, la corriente de drenador. Y por lo tanto, IS. Es la corriente IS. No tengo aquí la traducción, pero bueno, eso. Un transistor JFET tiene, ahí está, esos dos parámetros, un IDSS y un voltaje P, un BP se lo suele llamar. Y aquí alguna aclaración que también es válido hacer. Ese BP, en algunos otros textos o en algunos otros ejercicios, está como BGS off, así. ¿Sí? Entonces, cuando vean BGS off, es igual a BP, nada más, ¿sí? Eso es. BGS es el voltaje entre G y S, ¿ya? Ese BGS no está definido, es decir, no es como en el BJT 0,7. Ese BGS es calculable, ¿sí? Entonces, la ecuación que modula este transistor es la siguiente. Es la corriente del drenador, es igual a una constante llamada IDSS, multiplicado esto por 1 menos el voltaje de puerta y fuente, vamos a llamarle, dividido entre el voltaje BP, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? No quiero que se asusten de nada, ¿vale? Porque no, solamente es una ecuación. Ya saben que aquí nosotros no vamos a resolver cosas difíciles, simplemente vamos a resolver y despejar, nada más. ¿Sí? No es que ahora, vamos a derivar o tal, no, nada que ver, ¿sí? Solamente tenemos fórmulas, reemplazamos y despejamos, nada más. Ok. Entonces, un transistor JFET puede ser polarizado de la siguiente manera. Ven que aquí se forma una malla, aquí también se tiene un voltaje VDD, y de tal forma, ¿sí? Entonces, en el BJT, usualmente lo que siempre tratamos de hallar, ¿qué es? Cociente de Usualmente base. lo que tratamos de hallar
es tal vez el voltaje entre colector y emisor también, o puede ser la corriente de base o la corriente de colector, ¿no? En este caso, en este tipo de transistor, lo que vamos a tratar de hallar es la corriente de drenador. Esa siempre va a ser nuestra incógnita principal, la corriente de drenador, justamente que está aquí, ¿sí? La corriente de drenador. ¿Pero cómo? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, las mallas de aquí, ¿sí? Vamos a hacer esta malla, que dice el voltaje. Si seguimos el orden de esta malla, vamos a tener B, bueno, BGG como tal no es necesario, pero bueno, ya, vamos a considerar entonces, vamos a tener BGG más BGS más, como acá no hay nada, entonces esto va a ser igual a 0, ¿no? Entonces en esta malla, ¿qué es lo que nos intenta decir el ejercicio? Simplemente que BGS va a ser igual a esta fuente, ¿no? A esa fuente. Aquí, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más podríamos hacer? De esta otra malla, podríamos tener BDD igual a o menos BDD también. Prefiero yo colocar así, igual a la corriente del drenador por la resistencia de drenador, ¿sí? Más el voltaje drenador surtidor. Ese era, surtidor, ¿sí? Se lo suele llamar surtidor. Drenador surtidor. Y nada más, ¿no? Porque ya desemboca en tierra. Esas serían las dos ecuaciones, ¿sí? En cuestión a este tipo de ejercicio, obviamente aquí BGS va a ser un número, ¿sí? Porque BGG es una fuente, entonces BGS va a terminar siendo un número. BP es un dato. Estos dos números que están aquí, BP y IDSS, son datos que les van a seguramente dar. Entonces, esto es dato, esto es número, esto también lo puedes calcular haciendo esta malla. IDSS también es dato, entonces hacen el cálculo ahí y obtienen la corriente drenador, ¿sí? Nada más. Y luego, ya uno si quiere obtener el voltaje DS, el voltaje drenador surtidor, solamente tendría que pasar esto a restar, ¿no? Nada más. Eso sería. Esto es una especie de ejemplo de análisis, ¿no? Ahora, en los JFET se suelen polarizar de algunas maneras típicas, ¿sí? A ver, ¿alguna otra consideración más para esto? A ver. Ya, sí. Última consideración es que la corriente del drenador, perdón, la corriente de la puerta, IG, usualmente siempre es aproximadamente 0. ¿Sí? Eso es. Entonces, en este tipo de ejercicios, estas son las ecuaciones de la malla, por si acaso esto no es importante. Lo más importante son esas 3 ecuaciones, ¿sí? A ver, voy a ver si no me estoy olvidando nada. Y bueno, obviamente así como asumíamos en los transistores BJT, que la corriente colector sea igual a la corriente del emisor, lo mismo, ¿sí? Lo mismo, que la corriente, bueno, aquí es que podemos hacer ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Podemos decir la corriente del drenador más la corriente de compuerta debe ser igual a la corriente de surtidor, ¿sí? Eso es. Pero como la corriente de compuerta es igual a 0, entonces aquí lo que finalmente se tiene es que la corriente del drenador debe ser igual a la corriente del surtidor. Bien, eso es. Entonces ahí tienen esas ecuaciones, las más importantes, ¿sí?
Muy bien. Entonces vamos a ver la polarización por divisor de tensión. ¿Sí? Por divisor de tensión, que para mí es la más importante. Y hasta ahí. ¿Sí? A ver, denme un segundo, mi batería se está agotando. Bien, ahora sí. Entonces vamos a ver la polarización del transistor por divisor de voltaje. ¿Sí? También hay el circuito de autopolarización. Aquí lo estoy viendo de todas formas. Lo que les he de decir es que para resolver este tipo de ejercicios hay que usar la calculadora con las ecuaciones de segundo grado. ¿Sí? Aquí está. Polarización por divisor de voltaje. Eso es. Recuerden que los capacitores en análisis DC son circuitos abiertos. No hay que considerarlos. ¿Sí? Solamente es como si estuviéramos aquí. Ok. Entonces, vamos a ver. Para hacer la simplificación de esto, bueno, voy a tener que recurrir a la ilustración también de acá. Listo. Esto me hubiera gustado hacerlo mejor en la pizarra, eso sí, es decir. Pero bueno, se tiene aproximadamente eso, ¿sí? Entonces aquí está BDD. Este BDD es como si en clases estuviéramos colocando una fuente. Ahí, sí, una fuente. Y aquí también otra fuente. Es de manera idéntica, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el voltaje, este de aquí, el voltaje VG, el voltaje que está en puerta. Ahí. ¿Se recuerdan? Igual que el voltaje TVD, es similar, muy similar. ¿Sí? Entonces ese va a ser el voltaje VG. El voltaje VG, pues como ven aquí, simplemente es un divisor de tensión. Entonces va a ser VDD, que es el voltaje de la fuente, este de aquí, por R2 sobre R1 más R2. ¿No? R1 más R2. Bueno, aquí yo debería estar dándole incluso las ecuaciones directo, pero estamos tratando de ver de dónde sale todo también. ¿Okay? Ahora, hay una malla aquí. Hay una malla que dice BG más BGS más BRS. ¿Sí? Entonces la malla que está ahí nos indica que debemos hacer menos BG más BGS
y más la caída de corriente en la resistencia S, que ha de ser RS por la corriente IS. Y eso es igual a 0. ¿Sí? Completando la malla. Y finalmente, de aquí podemos despejar el voltaje GS. ¿Sí? Voltaje GS. No olviden que la ecuación fundamental para JFET es este de aquí. Es esto. Entonces nosotros deberíamos tener ese parámetro como número, deberíamos tener este otro parámetro como número, pero esto es la incógnita. ¿Dónde están las dos incógnitas en esta ecuación? Serían ID y BGS. Esas son las dos incógnitas. Entonces, yo para resolver cuánto vale ID o BGS, necesito reemplazar BGS en términos de ¿quién? De ID, para que en esta ecuación me quede una sola incógnita y pueda resolver. Entonces, voy a despejar o voy a intentar despejar BGS en función de ID. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Por eso es que despejo BGS y eso me da BG menos RS por IS. ¿Sí? Ahí está. Pero ¿qué sabemos? Sabemos además también que ID es igual a IS. ¿Cierto? Esta es también parte de la ecuación, parte de la naturalidad de un transistor JFET. ¿Sí? Esos dos. Entonces, como sabemos que eso es igual a ID, entonces esto despejado, podemos en vez de colocar IS, colocar ID. Voy a poner en mayúsculas. Y listo. Entonces ahora ya tengo BGS en función de ID. Recordemos que BG es igual al divisor de voltaje de estos dos. Y RS también tenemos, entonces solo falta ID. Entonces ahora puedo reemplazar esta última ecuación, esto de aquí, aquí adentro. ¿Sí? Entonces ahí lo que va a quedar, voy a reemplazar todo esto aquí adentro. ¿Sí? Entonces ahí, como se dan cuenta, pues ya esa ecuación queda con una sola incógnita, que es ID. El problema, pues claro, el problema es que como hay un cuadrado, entonces ahí voy a resolver una ecuación cuadrática, ¿sí? Es una ecuación cuadrática. Entonces, a ver, rápidamente, para los que no ven mucho sobre matemáticas, esto es cuestión de resolver. Aquí tengo una, ¿cómo se le llama en el colegio? Trinomio cuadrado perfecto. Eso es. Entonces, aquí va a quedar 1 menos 2 por todo esto. ¿Sí? Más todo esto elevado al cuadrado. Ahí está. Ese es el trinomio cuadrado perfecto. Este cuadrado, distribuyéndolo, entonces quedaría de esa forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a separar es como si ID fuera nuestra X, ¿sí? Entonces vamos a tener X cuadrado más X más 2 igual a 0. Resolver la X, es similar. Entonces aquí vamos a despejar ID. Esto, podemos expresarlo de la siguiente forma. Menos 2, menos por menos más, 2 RS, 2G, ¿no? Me estoy tardando. 2 RS, ID. Entonces, como ID es la incógnita, vamos a poner así.
y D. Ya, entonces lo único que he hecho es aquí repartir términos. Y aquí voy a calcular nuevamente un cuadrado, trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Menos 2 BG RS y D más RS cuadrado por I D al cuadrado. Bien, entonces ahora sí, hay que despejar. Esta IDS esa IDS lo voy a pasar a dividir, nada más. Entonces lo podría pasar a dividir ya desde el anterior, ¿no? Entonces va a ser I de SS. Iría quedando así. Ahí está. Y esto hay que repartir igual. Entonces, vamos a eliminar todo esto. Eso quedaría por un lado. Luego quedaría esto. Y luego quedaría eso. Entonces los términos que tienen ID los voy a sacar ahí para luego poder factorizar. Este también. Listo. Entonces factorizando ID e ID cuadrado, acá va a quedar 1 menos, estos son términos, son números como tal, este no, este sí, entonces este lo voy a trasladar aquí, ¿ya? Y todo ese es el término independiente, ¿sí? ¿Qué más? Aquí tengo ID e ID, puedo factorizar, entonces eso va a quedar 2 veces RS de esa forma. ¿Sí? 2 veces RS, BP, tantos. ¿Listo? Y finalmente vamos a tener ID cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es simplemente como si tuviéramos una ecuación de esta naturaleza, que dice AX cuadrado más BX más C. Si se acuerdan del preuniversitario o lo que sea, o de matemáticas, es una ecuación de segundo grado, que tiene dos soluciones, ¿sí? Dos soluciones. Entonces, solo que aquí no está igualado a 0. Para que esté igualado a 0, vamos a pasar ese ID sobre IDS a restar. Entonces, como tiene el término ID, aquí pasaría eso como menos 1 sobre I de SS. Listo. Y ya estaría. Entonces, miren, les voy a hacer directos. Esta es la demostración como tal. Creo que me he exaltado un poco con la demostración, no debía haberla hecho tan detallada. Pero para resolver el problema de, por ejemplo, si les preguntan cuánto es la corriente del drenador, ustedes lo único que tienen que hacer es, primero, calcular esto. O sea, ¿qué es lo rescatable de ahí? En resumen, vamos a poner, en resumen, primero deben calcular esto. Ay, no, esto. Y luego, porque los demás datos son del ejercicio, luego deben calcular estos tres parámetros. Este le vamos a llamar así para que lo tengan en cuenta. A ver. Aquí está. Este parámetro lo podemos llamar con la letra C. Todo este número, todo ese cálculo, cuando ustedes reemplacen, le vamos a llamar con la letra B. Y esto de acá le vamos a llamar con la letra A. ¿Listo? Entonces, eso es. Entonces, aquí voy a hacer en resumen.
La letra A es igual a ¿qué? Es igual a RS dividido entre B sub P, todo eso al cuadrado. Entonces, ustedes hallan independientemente la letra A, ¿cuánto vale la letra B? La letra B es cuestión de hacer esto, ¿no? Entonces, todo esto es la letra B, por lo tanto, se hace el cálculo normal. La letra B y la letra C, ¿no? Que ha de ser esto de aquí. Si se dan cuenta, eso es lo mismo. Eso es como está ahí, o puede ser también expresado como esto. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, si ustedes calculan el valor de A, B y C, ustedes convierten esta ecuación de este tipo. Entonces, ahora esta ecuación se vuelve A y D al cuadrado más B y D más C. Esa es la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquí para resolver el valor de ID? Simple. Agarran su calculadora. A ver, voy a tratar de compartirles la calculadora que yo tengo. Y no me deja. Ahí está, ahora sí. Bien. Entonces ahí está la calculadora. Ahí está. Entonces colocan de esa forma. A ver, un rato. Ahora sí. Entonces se van a esta parte, ¿no? Donde siempre calculan ecuaciones de segundo grado. Colocan alfa A en este caso. Colocan ecuación polinomial. Obviamente, como estamos haciendo de segundo grado, entonces de grado 2, y ahí les sale A, B y C. Entonces, ustedes solamente tienen que reemplazar el valor de A, el valor de B, el valor de C. Por ejemplo, que sea 2, 3 y 4. Ya lo han debido hacer alguna vez, no creo que no lo hayan hecho nunca. Entonces, ahí les da un valor y les da otro valor. En este caso, a mí me da imaginario. Vamos a poner valores más o menos reales para que no dé estos números. A ver. Pondremos aquí, por ejemplo, este que sea 1, este que sea 3 y el otro que sea 10. Bueno, entonces, para que no dé imaginario, pondremos que sea menos 10. Ahora sí, miren, entonces, ese valor podría ser, por ejemplo, valor de 5 amperios. Y de 1, pues es 5 amperios. Y de 2 puede ser menos 2 amperios. Entonces, de esos dos valores, ustedes deben descartar uno de los valores, ¿sí? ¿Cuál de los valores deben descartar? El que sea menor a IDSS, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahora voy a compartir lo que estuvimos viendo. Entonces, eso les va a dar en la calculadora, donde ustedes calculen dos valores, y de 1, y además les va a dar y de 2. ¿Sí? Pues, ¿cómo ustedes van a discernir cuál es el resultado correcto? Simplemente para discernir cuál es el resultado correcto, ustedes este valor de corriente deben reemplazar en esta última ecuación. Aquí, y de 1 lo reemplazan y hallan BGS1, ¿sí? Entonces, con ese primer valor de I de 1 van a hallar un BGS1. Y con el otro valor de I de 2, seguramente van a hallar un valor de BGS2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición? Que BGS debe ser mayor al voltaje BP. ¿Dónde está? El voltaje BP. Entonces, el voltaje que les dé un voltaje menor, entonces, como digamos que BGS les ha dado el voltaje menor, entonces descartan esa solución y se quedan con la otra. Y ese es el resultado de la corriente D.
de la corriente del drenador. Luego lo demás que tienen que calcular lo hacen por mallas, Kirchhoff, y ustedes ya se la saben, ¿sí? Entonces, en resumen, es estas tres ecuaciones y hayan esas dos corrientes para saber cuál es la correcta, ¿sí? Entonces, vamos a quedar aquí, chicos. Se me está haciendo un poco extensa ya la clase, entonces aquí vamos a quedar. Por lo menos les he dado un pantallazo de cómo es que trabajan los transistores JFET. Y el lunes lo van a ver con más detalle con el ingeniero, ¿sí? Bueno, vamos a quedar entonces hasta aquí, muchachos. ¿Les parece? A ver, dice... Ya, está bien. Entonces le preguntaré si es que faltan esos 5 ejercicios aparte, que me imagino que han de ser de los de BJT o el análisis en AC justamente, ¿no? Porque la práctica 3 es FET, polarización, DC y AC, ¿no? Entonces en la práctica 2 seguramente debió tener DC y los 5 ejercicios tal vez que no les he enviado que ha sido en AC, ¿no? A ver, le voy a preguntar entonces al ingeniero esa parte, ¿sí? Quedaremos entonces hasta aquí, chicos.